y vuelve a poner a Orellana de titular. Creo que regala el primer tiempo, condiciona al equipo y condiciona al mismo Orellana. San Martín presenta limitaciones, creo que algunas son estructurales, son de raíz, siempre por supuesto discutible. Hay que agregarle los refuerzos. Van a traer refuerzos como la gente para realmente jerarquizar este plantel. San Martín ayer gana, primero porque tuvo una respuesta anímica, tuvo justamente la actitud para revertir el resultado en el segundo tiempo. Justamente, yo creo que más con eso, con entrega, con actitud, que con fútbol, más allá de que, por supuesto, que futbolísticamente lo del segundo tiempo también fue superador al primero. Por eso que nosotros en los puntajes, que para muchos serán bajos, serán injustos, para otros incluso algunos puntajes serán generosos, que eso es materia opinable, ¿sí? Yo digo que en el segundo tiempo le ponemos un punto más en la calificación general en cuanto al funcionamiento por línea, porque justamente la levantada del segundo tiempo se vea una leve mejora en el medio campo. Un medio campo fue un espanto en el primer tiempo, como todo el equipo, y que en el segundo tiempo creo que la mejora en lo colectivo, si se quiere, se da en la mitad de la cancha. Pero yo remarco, por sobre todas las cosas, la respuesta anímica que tuvo el equipo, la actitud, ¿sí? A eso le sumamos, sin lugar a dudas, como un aspecto fundamental, que venimos destacando, la aparición determinante de ciertos jugadores que vienen mostrando una jerarquía, entre comillas, esporádica. Por eso yo digo, no sé, antes planteamos que San Martín es un equipo de momentos. Yo creo que San Martín hoy es más individualidades de momentos. Son arrestos individuales los que para mí, por lo menos ayer, y seguramente, o materia discutible en muchos otros partidos, lo que lo hizo ganar a San Martín, y de cierta manera, quiero decir, lo que hasta aquí le está alcanzando, entre otras cuestiones, para estar ahí arriba. Entonces, respuesta anímica, o sea, reacción desde lo actitudinal sería, ¿no? Arrestos individuales, jugadores determinantes, en este caso Esquivel, Cueva y Zoraire, el golazo que hizo Cueva, lo que le pega a este muchacho Esquivel a la pelota, la verdad que es el arma más fuerte que tiene San Martín cuando no encuentra el juego. Y bueno, son jugadores desequilibrantes. Esquivel hace pegar 2 pelotas en el travesaño. En la segunda agarra el rebote Zoraire y también hace un golazo, ¿no? Pegándole muy bien. Entonces, estos 3 jugadores, Cueva, Esquivel y Zoraire, que entran en los últimos minutos, son esos arrestos individuales que ayer terminan siendo clave en la victoria de San Martín. El tercer punto creo que tiene que ver... yo lo decía ayer, ¿no? Y a algunos por supuesto les va a molestar, no les gusta, qué sé yo lo digo a mi manera, como quiero decirlo, como me gusta explicarlo, y no es nada personal contra nadie, digo, es una descripción en cuanto a la realidad futbolística. Porque en el segundo tiempo apareció la Perrera. Y la verdad que quiero aclarar, porque la verdad que siempre hay que andar aclarando todo en el mundo de los periodistas, en el inframundo San Martín también, y en el inframundo de esta profesión muchas veces, digo. Y bueno, hay cierto nivel de susceptibilidad / mediocridad. Entonces yo tengo muy, muy en claro que lo de Orellana es físico, fundamentalmente físico. Yo creo que también hay cuestiones que tienen que ver con la cabeza, con el frustrado pase a Belgrano, con una Orellana que en San Martín se estancó, que tenía un gran futuro, pero que empezó a ser un jugador irregular. Pero hoy, sobre todo, claramente lo físico no es responsabilidad de Orellana, es responsabilidad de Marto, que justamente es reincidente en cuanto a una muy mala decisión, y vuelve a poner a Orellana de titular. Creo que regala el primer tiempo, condiciona al equipo y condiciona al mismo Orellana en cuanto a su rendimiento individual, y en el segundo tiempo lo tiene que sacar. Obviamente, porque no da más, porque está lesionado, porque juega parado, producto de esa lesión. Ahora, yo digo que apareció la Perrera en el segundo tiempo. Entonces, la salida de Orellana, y con un Mateo Pérez que no es garantía 100%, no es Osores, no es Peñalba, que vaya a saber uno por qué no juega, supuestamente por algo físico. Ya conocemos el cuento del pastorcito mentiroso en San Martín, y no lo digo puntualmente por este caso, simplemente que no tenemos certeza, no tenemos claridad, no tenemos información oficial, y resulta que una semana, de un día para el otro, digo, hace una semana nos enteramos que Peñalba estaba lesionado casi que de casualidad, cuando anteriormente igual no estuvo lesionado y no jugó, y no era parte de la lista de concentrados tampoco, cuando había sido uno de los puntos más altos en los primeros partidos, cuando la saga central, la dupla central era Peñalba y Guillermo Rodríguez, ¿no? Que anduvo muy bien en los primeros partidos. Después no jugó más Peñalba, curiosamente. Pero bueno, Mateo Pérez, sin brindar garantías, con muy poco es más que Orellana, porque bueno, Orellana no está al nivel de la alta competencia, no presenta un rendimiento óptimo en cuanto a lo que exige la alta competencia, y aún más una camiseta como la de San Martín. Estaba parado este muchacho. Bueno, y ni hablar de Murillo. Murillo sería el líder de la jauría, ¿no? Yo lo lamento, pero este muchacho, la verdad que
Nunca tampoco ha sido solvente, ha sido férreo en la marca, siempre lo hemos dicho, alternó entre buenas y malas, más malas que buenas, un jugador muy vehemente, tosco, que siempre llega a destiempo, limitado, que comete muchas faltas, pero que tenía por ahí como virtud que a veces, por momentos, rendía y por momentos también era decisivo en cuanto a proyectarse bien, pasar al ataque, generar un juego de gol a través de un pelotazo largo preciso, algún pase entre líneas, si lo quieren interpretar así algunos, qué sé yo, digo, o alguna jugada. Ahora, ya ni eso, Murillo. O sea, fue entre comillas, digo, de mayor a menor, fue decreciendo, y hoy Murillo es un punto bajísimo en San Martín. Jugador absolutamente limitado, que ayer no lo expulsan de casualidad. O sea, termina saliendo tarde Murillo. Y cuando Martos se da cuenta que no lo expulsan de casualidad, recién decide sacarlo, ya estaba con amarilla y estaba jugando muy mal. Seamos claros, los cambios de Martos no fueron una vez más en tiempo y forma para mí, por lo menos en cuanto al tiempo. Terminan siendo en general tarde. Lo de Orellana otra vez era evidente, otra vez un error grave de Martos para mí, lo planteo humildemente, creo que está a la vista. No podés poner un jugador que físicamente no está al 100%. Wes Pérez o es el paraguayo Araujo, que si es realmente muy malo, no sé para qué lo trajeron. Ahora, yo digo si es porque no lo conozco, pregunto, o lo planteo en potencial, sino porque no juega, ni siquiera está convocado nunca. Pero bueno, al no estar Peñalba, vaya a saber por qué, ponele que por lesión, al no estar Osore, también por lesión. Bueno, si no está Orellana, tiene que jugar Mateo Pérez, y se terminó la historia. O sea, no puede jugar un jugador que físicamente está detonado. Lo lamentamos por Orellana, pero es una descripción de la realidad. Entonces, cuando nosotros puntuamos a Orellana, más allá que para algunos puede ser uno, para otros puede ser dos, y para otros puede ser tres, ese cuanto al rendimiento futbolístico, y si hay un problema físico, bueno, lo lamentamos. El problema no es nuestro, de Martos, que lo expone a Orellana, que seguramente no lo hará intencionalmente. Martos creerá que Orellana puede rendir, que puede estar, apelará a la experiencia de Orellana y se equivoca otra vez. Y eso es lo que nos sorprende, porque físicamente está muy mal, muy mal. Ya vamos a hablar de lo físico. Pero, bueno, en definitiva, cuando decimos que pasó la perrera es porque en el segundo tiempo, con esos cambios, más el ingreso de Zoraire, que fue clave, la salida de Murillo tarde, pero al fin, después del empate fue la salida de Murillo, ¿no? Estuvo a punto, de casualidad no la expulsaron, estuvo a punto de quedarse con 10 San Martín. Entonces esas cuestiones, no hablamos solamente nosotros cuando suceden, no esperamos que sucedan. Tenemos que decirle a Martos, menos mal que lo pudo hacer aunque sea tarde al cambio y no terminó siendo demasiado tarde hubiera sido que lo expulsen o que San Martín hubiera pagado caro la prolongada e injustificada presencia de Murillo en el campo de juego. Bueno, entra Cainelli y fundamentalmente entra Zoraire, otro jugador que cuando vuelve a jugar en la posición que tiene que jugar, o sea, como en este caso en un doble 5, con un volante más adelantado y un 5 más adelantado, un 5 más de juego, yo diría jugar más suelto, justamente, reitero, delante del 5, bueno, es allí donde Zoraire en el segundo tiempo fue influyente en cuanto al funcionamiento futbolístico de San Martín contra Colegiales y lo vuelve a hacer hoy, lo vuelve a hacer ayer, digo, en el partido de ayer. Entonces, con el ingreso de Zoraire, con la salida de Murillo y Orellana en el entretiempo, creo que eso también es un factor incidente que para mí puede determinar el cambio del segundo tiempo. El cambio en cuanto a la mejora futbolística, que comparada con el primer tiempo, por supuesto que es notoria, que es evidente, además de la respuesta anímica como marcamos desde el comienzo del programa, ¿no? Recientemente. Bueno, entonces, en resumen, la parte anímica, actitudinal, lo que tiene que ver con justamente jugadores determinantes, jugadores que desequilibran, o sea, restos individuales, y pasó la perrera y en el segundo tiempo no termina siendo tarde, más allá que demora los cambios, no termina siendo tarde porque San Martín lo da vuelta, pero bueno, la salida de Orellana, la salida de Murillo, en este caso el ingreso fundamentalmente de Zoraire, creo que también determinan justamente las causas de revertir el resultado en el segundo tiempo. A esto hay que sumarle, entiendo yo, como venimos haciéndolo, la impericia de los rivales, la mediocridad de los rivales. Quilmes se le acaba la nafta en el segundo tiempo. Quilmes, que además había sido potenciado por lo malo de San Martín en el primer tiempo. Hay que decir que lo de San Martín en el primer tiempo fue horrible, fue lamentable, fue un desastre. Como en muchos partidos, un equipo que presenta dos caras, ¿no? San Martín, dijimos que era un equipo de momentos, y yo ahora empiezo a decir, a veces era un equipo de momentos, pero evidentemente muchas otras, como ayer, ni siquiera eso, más allá de la levantada del segundo tiempo. Yo creo que hay arrestos individuales, momentáneos, que son claves, que son fundamentales, que son decisivos, que hasta aquí, y voy a remarcar el hasta aquí, le alcanza a San Martín para estar donde está. Y el hasta aquí es no solo en cuanto a
a marcar un tiempo, no tiene que ver solamente con hablar del presente, tiene que ver también con poner en duda el futuro, o con plantear si las limitaciones que presenta San Martín como equipo no son un condicionante para el futuro. Bueno, es un interrogante a develar, pero que nosotros lo planteamos como una duda que no queremos que se convierta en una certeza, siempre pensando, cuando hablamos de futuro, en llegar a la final y ascender, que es a lo que está obligado este equipo. Siempre nuestros argumentos, no vamos a cansar de aclararlo, nuestros análisis se basan, los argumentos en cuanto a nuestro análisis, se basan en ese objetivo, que más que objetivo es una obligación. Es un objetivo el que está obligado a cumplir San Martín, el ascenso que nos deben. En este sentido, bueno, yo remarco el hasta aquí. Hasta aquí viene alcanzando con esto, aunque claramente no todos los partidos. Entonces la mediocridad, la impericia de los rivales también. Cuando San Martín la puede aprovechar, pasa lo que pasó ayer en el segundo tiempo. Quilmes se borró de la cancha, también algún mérito de San Martín hay, por supuesto. Creo que levanta a Abregu sin hacer un gran partido para nada, pero con respecto al primer tiempo, y eso también en algún punto explica la levantada del equipo, que más allá de que hubo una mejora futbolística, porque el primer tiempo fue muy malo, entonces fue tan malo el primer tiempo que con muy poco en el segundo tiempo se evidencia esta mejora. Ahora, yo creo que fue más actitudinal que futbolístico, más que creo, estoy convencido, y lo que tiene que ver con lo futbolístico tiene que ver puntualmente con arrestos individuales, con determinados jugadores. Creo que hay un gran segundo tiempo de Guillermo Rodríguez, que además se la banca solo en la saga central, si bien siendo Mateo Pérez no desentonó, no se mandó ninguno ayer, a mí no me brinda seguridad, pero tampoco Quilmes lo atacó. Pero Guillermo Rodríguez no solo respondiendo en los mano a mano, cortando centros, sino además con una buena salida. Fíjense que lo marcaba Roque Lozano ayer y nosotros por ahí no nos habíamos percatado y dudábamos de la vista de Roque si no se había confundido. Después los oyentes nos aclaran que sí, o sea, certifican lo que decía Roque, y después uno repasando la jugada, Guillermo Rodríguez es el que justamente da ese primer pase que genera la jugada del golazo de Cueva, ¿no? Bueno, una salida clara, que también por momentos la tiene Guillermo Rodríguez, apareciendo adelantado en el campo de juego. Entonces, bueno, con un Abregu alguito mejor en el segundo tiempo, fíjense que con muy poquito Abregu puede al menos lograr que San Martín tenga algo de presencia en la mitad de la cancha. Lo de Cuevas, que para mí es un jugador demasiado intermitente, es un jugador que aparece de vez en cuando, y que claro, cuando aparece es determinante. El tema es cuánto y cuándo aparece Cuevas. Bueno, ayer apareció, que se cansa de ser Deportivo Cuevas, de terminar mal jugadas, se cansa de justamente pegarle a la pelota de todos lados, muchas veces cuando tiene pase, cuando tiene opción de pase, un compañero para ser más profundo, para clarificar la jugada, y bueno, la mayoría de veces resuelve él solo y resuelve mal. Bueno, hay otras que son las menos, de vez en cuando acierta y convierte un golazo como ayer, como ya hizo un par el año pasado, y creo que hizo otro también este año, sí, creo que contra Güemes, ¿no? Encarando, el otro fue de penal, por eso lleva 3. Bueno, fue un golazo de Cuevas, por supuesto, un golazo, pero si me apuran creo que fue lo único que hizo Cuevas en el partido, por ahí me estoy equivocando, por ahí hay algo más, no sé, para mí lo único que hizo, pero fue determinante. El que también fue determinante, y no solo por las dos pelotas en los travesaños, por el gran remate que tiene justamente de media y larga distancia, sino también por su desequilibrio en cuanto a cuando agarra la pelota. Bueno, en el primer tiempo estaba desaparecido y en el segundo tiempo apareció que es Esquivel, más el ingreso de Zoraire, como decíamos. Pero claro, a ver, es cierto que para que se produzcan estos arrestos individuales, para que aparezcan estos jugadores siendo desequilibrantes, necesitas tener la pelota, algo tan obvio, tan básico, tan elemental. O sea, si no tenés la pelota, no vas a poder patear arco, no vas a poder aprovechar el recurso de media distancia o de larga distancia que pueden tener, la buena pegada que puede tener Esquivel y a veces Cueva. Entonces, para que esto ocurra, tenés que tener la pelota, tenés que justamente prevalecer en cuanto a la tenencia del balón, que es lo que más o menos hizo San Martín en el segundo tiempo. En parte porque se quedó Quilmes y en parte obviamente por mérito propio de San Martín, que tenía que ir a buscar el partido, que tiene que ir a buscar el empate. Bueno, lo encontró rápido. Y si bien es cierto fue una isla, el golazo de Cuevas fue en el comienzo del segundo tiempo, San Martín no se quedó ahí. Más allá de que después no brilló, no es que lo pasó por arriba a Quilmes, pero actitudinalmente se adelantó en el campo de juego, ejerció algo de presión, más por actitud que por una cuestión física, porque no lo hace habitualmente. Y no digo que se adueñó de la mitad de la cancha, pero empezó a San Martín a imponer condiciones, con sus limitaciones, sin ser un equipo avasallante ni predominante, pero sí con una intención de protagonismo en cuanto a no conformarse, o no al menos, del todo con el empate. O sea, fue a buscarlo San Martín, se adelantó en el campo de juego, en la mitad de la cancha logró en el segundo tiempo justamente imponer esa presencia que no había conseguido en el primer tiempo. Entonces esto también hizo que el rival se pierda, más allá de las limitaciones propias que tiene Quilmes, y además de neutralizar al rival, pudo San Martín agarrar la pelota, básicamente eso, sin grandes triangulaciones, sin
demasiado juego elaborado, sí por ahí con algunos pases consecutivos, pero sin ser demasiado profundo, pero con otra intención. San Martín, de alguna manera en el segundo tiempo, se impuso en la mitad de la cancha y eso le permitió tener más la pelota y a partir de allí encontrar con ese golazo de Cuevas, con esa genial pegada de Esquivel, que no, lo de Esquivel sí que es más continuo, pues ya hizo un par de golazos así. Después lo pega Roque, que me ayuden porque estaba repasando, tiene 3 goles Esquivel, hizo 2 a Alvarado, pero no puedo recordar el otro. Creo que se lo hizo a Arsenal, pero no estoy seguro. Pero bueno, los 2 golazos que le había hecho Alvarado fueron similares, ¿no? A esa pelota que ayer se niega. Fíjense que pega en el travesaño la primera y en la segunda, bueno, puede agarrar ese rebote Zoraire, que también le pega muy bien a la pelota. Fueron 2 golazos. Algunos pueden decir de otro partido. Yo creo que más allá que son jugadas aisladas, más allá de desequilibrio individual, también son consecuencia de un equipo que tuvo más la pelota. Fíjese qué importante, digo, con qué poco le alcanza San Martín. Había que tener un poco más la pelota y a partir de allí encontrar espacios, encontrar este recurso que le permite a San Martín dar vuelta al partido. Tuvo alguna que otra San Martín en cuanto a espacio, creo que alguna del Chico Cisneros, después del Chico Cisneros que pasó cerca, después estuvo repasando en frío, más la pelota de Esquivel que pega en el travesaño. San Martín logra, a partir de estas causas, que son las que determinan para mí la victoria de ayer, San Martín logra por primera vez en el campeonato dar vuelta a un resultado, revertir un resultado adverso. Es cierto que empezó perdiendo con el Boys en Ciudadela, lo empató, empezó perdiendo con Güemes en Ciudadela, lo empató, pero nunca lo ganó. Y de visitante todos los partidos que lo ganó hasta aquí lo ganó 1-0 y 2-0 Alvarado. Con Atlanta empezó perdiendo y terminó perdiendo. Bueno, hoy San Martín por primera vez, decir aquí presente, ¿no? En realidad fue ayer, San Martín logra, insisto, por primera vez en el campeonato dar vuelta a un resultado. Y me parece que no es un dato menor. Me parece que es un punto importante que figura también en el haber, en la balanza a remarcar, a resaltar y ojalá sirva para futuro. También en cuanto a la templanza, también justamente a lo que tiene que ver con la cuestión mental del equipo, ¿no? Para no ser repetitivo, redundante en los conceptos. De manera que hay, por supuesto que hay cuestiones, lo acabamos de hacer para justamente reconocerle al equipo y que son las que explican la victoria de ayer. Vamos a la otra parte, vamos al debe. San Martín presenta limitaciones, creo que algunas son estructurales, son de raíz, siempre por supuesto discutible, que tiene que ver con las limitaciones propias de este plantel. Otras que tienen que ver para mí con errores del técnico, que uno sigue considerando que por supuesto como de un primer momento que es un técnico capaz, que los resultados, los números lo acompañan, por supuesto que sí. Y así como tiene aciertos, tiene errores, que para mí son recurrentes, se reiteran, como lo de Orellana, que bueno, fue cantado y sucedió 2 partidos consecutivos. Me parece que son ventajas que no puedes dar, ¿no? En cuanto a las decisiones que tomás. Y el tercer punto, no menor, que justamente lo advertimos nosotros en la transmisión ayer, bueno, ya escuché que hoy también se hablaba del tema, por supuesto, porque creo que es evidente, porque creo que está a la vista. El tema es quién lo quiere ver y quién realmente lo analiza como corresponde, porque está a la vista, es evidente. Lo planteamos ayer con Roque, y ya lo habíamos insinuado anteriormente, pero ahora con mayor preocupación y justamente ahora sí siendo determinantes, creemos que en San Martín hay limitaciones físicas que deben llamar la atención. Limitaciones físicas que no se tapan escondiendo información, distorsionando, evadiendo, no publicando partes médicos, no se tapa, no se disimula así, todo lo contrario. Me parece que son de enésima, no de cuarta, con todas estas cuestiones que tanto venimos marcando y no vamos a cansar de hacer hincapié en esto, de poner énfasis, de ahondar en esto que nos llena soberanamente las pelotas en cuanto a estos manejos mediocres que tienen que ver con lo peor del San Martín, que ya no queremos, que estamos hartos. Bueno, no se disimula justamente ocultando, ¿no? No se disimula. Creo que hay cuestiones en cuanto a limitaciones físicas que están a la vista y la verdad que son un problema a futuro, porque en el fútbol de alta competencia y en este tipo de campeonatos también, lo físico no es menor, y sobre todo con el paso de la fecha. No hemos llegado a la mitad del campeonato y ya hablamos de una cantidad importante de lesionados, de jugadores que reinciden en lesiones, de jugadores que llegan en una pierna, que llegan como pueden, que llegan totalmente extenuados, que llegan marginados, que llegan limitadísimos a terminar los partidos. Caso Zuliani ayer que no daba más, el caso de Guillermo Rodríguez que pudo seguir pero que en un momento estuvo complicado, el mismo San que a veces ataja como puede y porque es un animal y porque tiene unos atributos genitales tremendos,
que son esos jugadores hechos para San Martín. Y San había declarado la vez pasada, ¿no? Bueno, que había mejorado porque él había atajado con dolor y se la bancaba, y eso muchas veces ni se nota. Bueno, ayer también hubo alguna advertencia de San, que muchos creen que es para hacer tiempo, pero en realidad le pasa factura por el momento el tema de la rodilla. Bueno, qué sé yo, lo de San puede ser tomado aparte si quieren. Pero ya Pino uno no lo ve al 100%. Más allá de la entrega, más allá de que no lo asisten, y que él se busca siempre fabricar su jugada, y que el sacrificio que hace por el equipo, que además sigue siendo el goleador del equipo. Pero bueno, ahora Franco García. Sí, decía Franco García, hizo un impasse ahí. Entonces tenés Pino, que además, qué sé yo, es reincidente porque estuvo más de una vez lesionado. Como decía ahora Franco García, que no estuvo ayer entre los convocados. En su momento digo, también Cueva, ¿no? que estuvo lesionado. Bueno, ahora Osores. Bueno, Orellana ni hablar. De Peñalba, que no sabemos bien cuál es la historia, pero que supuestamente está lesionado. Zoraire lo mismo en su momento. Estoy tomando todos los jugadores que estuvieron lesionados, que fueron fueron reincidentes en cuanto a lesiones, y también los que hoy están lesionados. Estamos pasando por 15 fechas, ¿no? A ver, Sani Carrizo en su momento también, Taguada, que más de una vez estuvo con molestia lesión, y va a saber qué otra cuestión. Entonces, digo, el tema físico es siempre recurrente. Entonces, Taguada, Pino, García, Cueva, no recuerdo si Esquivel estuvo lesionado, pero no lo vamos a poner en lista porque no. Orellana, Osores, supuestamente Peñalba, y alguno me está olvidando, más San, más Carrizo. Estamos hablando de no menos de 10 lesionados en 15 fechas, en diferentes momentos, ¿no? Y a eso le sumemos cómo termina San Martín físicamente los partidos. Y no solo cómo los termina. Podemos discutir si es parte del planteo de juego esperar tanto a los rivales y cederle muchas veces la iniciativa, o San Martín dejar mucho espacio, muchas libertades en el medio. ¿Tiene que ver con lo táctico? Sí, seguramente, lo discutimos. Ahora, para mí también tiene que ver con lo físico. No sé si tanto o más que lo táctico, o una cosa lleva a la otra. Si el equipo no juega también tácticamente como puede, de acuerdo a las condiciones físicas. Por eso, a ver, ahí puede ser de todo, pero que físicamente hay limitaciones que en el plantel, en el equipo, claramente. Después podemos discutir si es el único problema o el mayor problema en cuanto a justamente a ser un equipo inconsistente en el medio muchas veces, a por qué San Martín no ejerce una presión alta como hacen otros equipos, por qué deja jugar tanto a los rivales, sobre todo en la mitad de la cancha, o de la mitad de la cancha por delante, porque le llegan con tanta facilidad, últimamente sobre todo al área a San Martín, con tan pocos los rivales, como ayer Quilmes, con recursos básicos, ¿no? Digo, con muy poco, con pelotazos cruzados o a la espalda de los defensores, lo desbordan por las bandas, eso Racing de Córdoba también le llegó como quiso. Y yo creo que esas libertades, esos espacios que da San Martín también tienen que ver con un equipo que no está 100% preparado físicamente. Para mí es evidente, y molesta quien moleste, se enoje quien se enoje. Yo no sé ahora, no me acuerdo, ya le voy a preguntar a Roque, porque se fue uno de los preparadores físicos, no sé, a otro país, de los que estaban. Bueno, a mí no me convence, y no tiene que ver con si son de acá o no son de acá, porque Marto es un técnico de acá, hasta hace 15 años en el club, nosotros lo valoramos, lo respetamos. Ahora, no es una cuestión de que siempre porque son de acá o porque son de allá, no es decir las cosas como son. O sea, pasaron un montón de mamarrachos, de impresentables. El tema físico no es nuevo en San Martín, es otro de las cuestiones de años, ¿no? Los problemas físicos. Y yo creo que, ya lo dije muchas veces, San Martín tuvo dos grandes preparadores físicos en lo que yo tengo uso de razón, sobre todo en los últimos 20 años. En realidad, para ser justo, tuvo tres, solo que obviamente se evidenciaron más lo de un par de ellos por los logros, por los ascensos. Para mí esos tres fueron Gastón González, para mí de lo mejor en años, que después se fue, ¿no? Porque era un tipo honesto, correcto, y en la época del correnismo después se terminó yendo mal, para mí. Un excelente profesional, mejor persona. Tuve gusto de conocer, un tipazo, serio, correcto, como pocos, no digo, en el fútbol. Un tipazo. Y un preparador físico de primer nivel. Y el otro fue el de Forestelo, no recuerdo en este momento el apellido de Burcar, creo que era Diego Burcar. Y el tercero sí es tucumano, para que vean que no tiene que ver con eso. Entonces dejemos la boludez de lado. Que fue, además tuve el orgullo de que sea profesor mío en la primaria. Estoy hablando de Mario Carvajal, cuando estaba el eterno Jorge López como técnico de San Martín, ¿no? Si no me equivoco, fue en ese momento, ¿no? Cuando San Martín, con un equipo con muchos pibes, un equipo de 2 pesos, con jugadores de acá, de la zona, el santiagueño Carlos Díaz, Moiselo, no se asusten, Moiselo el jugador, había un jugador Moiselo en San Martín, aunque ustedes no sé si se acordarán, Ovejero, qué sé yo, jugaba Tempone, que después se fue, de los pocos que llegaron de afuera, era un equipo más de en casa, se jugaba Vladimiro Balcha, juega Vladimiro de malo, que después terminó haciendo un par de goles importantes, bueno, qué sé yo,
eran jugadores mucho desconocidos y muchos jugadores de acá. Decía el santiagueño Carlos Díaz, lo recuerdo, el santiagueño Arraya, negro Arraya, ¿se acuerdan? Jugadores que después quedaron en el Pájaro Quiñones. Bueno, ese equipo que con muy poco al final, creo que llegó a cuarto de final, que ha eliminado con Juventud Antoniana, ¿no? Que después haciendo Chacarita ese año. Bueno, ese equipo también tiene un gran preparador físico, y justamente uno de los aspectos fundamentales en cuanto al funcionamiento de ese equipo era la entrega, era la parte física, un equipo que te mordía, que no te dejaba jugar, con mucho sacrificio. Bueno, yo creo que hoy hay una gran carencia en cuanto al trabajo en lo físico, y se ve reflejado en las limitaciones, dentro y fuera de la cancha. O sea, dentro de la cancha, en cuanto a los jugadores que están jugando, y fuera de la cancha con la cantidad de lesionados, y jugadores que permanentemente reinciden en lesiones, y que no terminan de recuperarse del todo, evidentemente. Entonces, para mí es un gran llamado de atención, un grave llamado de atención, que espero que tenga solución, porque evidentemente viene de origen, viene de la pretemporada, y me parece que no está bueno. Y creo que hay que replantearse este tema. Yo sé que en San Martín la autocrítica escasea, por no decir que no existe, porque son negadores seriales, porque además les chupa un huevo, y yo no sé si Martos, la verdad, tendrá la suficiente humildad como para aceptar esto, reconocerlo y tomar decisiones como técnico. No es en contra de ninguno de los que está trabajando con Martos, simplemente que habrá que reforzar la tarea, más ahora que se fue uno, no sé, digo, algo se hizo mal, o algo se está haciendo mal, o serán jugadores que vinieron sobre la hora, o serán jugadores que no vinieron en óptimas condiciones, pero estamos hablando de muchos jugadores, no estamos hablando de 2 o 3. Entonces, yo creo que es un tema para ponerlo en la lupa y para empezar a analizar con mucho mayor minuciosidad, profundidad, la cuestión física en San Martín, llegando a la mitad del campeonato. Si realmente quieren ascender, digo, ¿no? A ver, eso claramente es un tema que está en la deuda, que está en el debe, y que me parece que también tiene que ver con el funcionamiento de San Martín, con este equipo de 2 caras. El primer tiempo ayer fue lamentable de nuevo. Quilmes con poco y nada, más nada que poco, en el primer tiempo le perdonó la vida a San Martín, porque es un equipo, obviamente, un equipo bastante falto de capacidad de resolución, falto de jerarquía. Entonces le llegó como, no sé si como quiso, pero como se lo propuso, de alguna manera Quilmes, le llegó 3 o 4 veces claras, ya vamos a estar repasando con Roque Lozano, y le perdonó la vida hasta que en el minuto 47, en la última jugada del primer tiempo, llega el gol, y otra vez una pelota parada. Yo creo que ayer el equipo no estuvo para nada, particularmente en el primer tiempo y en general en todo el partido. Pasa que en el segundo tiempo Quilmes casi no lo atacó, mejoró en el segundo tiempo, pero nunca me brindó seguridad defensiva, como no me brindó contra Racing de Córdoba, como no las brindó contra Atlanta. San Martín ha recaído en una de sus virtudes que sostenía, que era la construcción en cuanto a los cimientos desde la solidez defensiva. San Martín viene siendo un equipo ya endeble defensivamente por errores propios de la defensa y por errores de medio campo también, que obviamente exponen aún mucho más a la defensa. Entonces, un equipo que no es sólido defensivamente, que le vuelven a hacer un gol de pelota parada, un equipo que se mostró totalmente desarticulado en el primer tiempo, y todo esto se resume en que es un equipo, sigue siendo un equipo de 2 caras, San Martín, que la cara de lo bueno tiene que ver más con, como decíamos recién, con desequilibrios individuales, con jugadores de momento, y con alguna que otra escasa, valga la redundancia, virtud colectiva. Para mí es más individual lo de San Martín. En el debe creo que tenemos que poner los errores de Martos, como decía también, en cuanto al armado del equipo titular, otra vez equivocándose de la peor manera con Orellana, sacándolo otra vez en el entretiempo. Creo que esa autocrítica hay que hacerla, debe hacerla Martos, supongo. Debería hacerla, si no públicamente, puertas para adentro o interiormente. Creo que hasta los mejores técnicos cometen errores, todos cometemos errores, no sé por qué Martos no puede o no debería cometerlo. El tema no ser reincidente en esos errores y no caer en la desidia, y ni mucho menos en la soberbia. Los cambios también creo que se siguen haciendo tarde, que esta vez por suerte no fue demasiado tarde como en otros partidos, pero sí fueron tarde. Más allá de que, entre paréntesis, debo reconocer, porque por lo menos para mí fue un acierto lo del planteo inicial, con Ulises Vera me refiero, ¿no? Y en cuanto al esquema también, al 4-4-2. No resultó en el primer tiempo, pero también por las ventajas que das con Orellana, lamentablemente por cuestiones físicas, y no es personal, solamente lo que se refleja dentro del campo de juego, la realidad con un hombre menos en el campo de juego. Eso no es ensañarse con Orellana, es decir, lo que está a la vista, lo que se refleja, aclarando que es físico. Bueno, pero lo físico repercute, influye en lo futbolístico y resiente justamente el funcionamiento como equipo. Bueno, yo creo que hay mucho en el debe, demasiado. Que San Martín ya no es sólido ni seguro defensivamente, que San Martín es un equipo desequilibrado, que San Martín es un equipo que da muchas ventajas en gran parte de los partidos, que se muestra como un equipo desarticulado, en esa mala cara que muestra todos o casi todos los partidos, a veces más, a veces menos, a veces es un tiempo y un tiempo, a veces juega muy mal, qué sé yo, digo, a San Martín le llegan mucho más, por eso también le están convirtiendo más goles, más allá de que sigue siendo uno de los equipos con menos goles en contra, pero ya pasó de 3, creo que ya tiene en los últimos 3 partidos, le hacen a San Martín 5 goles, tiene 8 goles en contra, digo, o sea, obviamente que si te llegan más te van a hacer más goles, y bueno, el tema es que no te va a salvar siempre San, o sea, nada que no hayamos hablado, entonces yo creo que sigue habiendo mucho en el debe, hay en el haber play demasiado en cuanto a lo que no se resuelve,
en cuanto a lo que el equipo no mejora, no corrige, no levanta. Claro, por ahora alcanza porque ayer se volvió a ganar, porque por primera vez se ha devuelto un resultado y porque se está haciendo una campaña en cuanto a números excelente de visitante, una campaña irrefutable en cuanto a los números, 5 victorias en 9 partidos de visitante, se ganó en Mar del Plata, se ganó bien en Mar del Plata, uno de los mejores partidos que se han ganado de visitante, más allá de que el primer tiempo supo aguantar un par de llegadas claras de Alvarado, pero bueno, también es parte del juego, sí, se ganó en Paraná, todo en Paraná, bueno, también con momentos, ¿no? Aprovechando momentos, pero bueno, vamos a los números objetivos, contundentes, se ganó en Mar del Plata, se ganó en Paraná, se ganó en Mendoza, ahí donde también Sana atajó un penal, y bueno, se le gana a Arsenal y se le gana ayer aquí, me dando vuelta al resultado. 5 partidos se ganan de visitante. Entonces los números siguen siendo muy buenos. 5 victorias, 3 empates y una sola derrota. Ya el viernes estaremos analizando de local, que ahí está la gran deuda también incluso en cuanto a los números, ¿no? San Martín ha empatado más de lo que ha ganado de local, donde tiene que cerrar la primera rueda para reafirmar, por lo menos en cuanto a los números, que es un equipo protagonista, que puede terminar la primera parte del campeonato, la primera rueda puntero. Bueno, más o menos esa es la cosa, de eso se trata. Hasta aquí le alcanza San Martín. Aquí le alcanza, con ese gran poder de efectividad que habitualmente tiene, y cuando no lo tiene lo padece, lo sufre, porque está obligado a tenerlo, por cómo juega San Martín, por la poca cantidad y calidad de instituciones de gol que las tiene, que cuando las genera son de calidad, pero apelando más a lo individual que a lo colectivo, en general. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, digo, con que genera poco y está obligado justamente a ser eficaz para lo poco que genera. Digamos que lo volvió a hacer ayer, que llegó, ¿cuánto? 3, 4 veces en el segundo tiempo, el primer tiempo no pateó al arco y cometió 2 goles. El promedio es ese, más o menos. Entonces, el poder de efectividad, el desequilibrio o arrestos individuales, o sea, jugadores de momentos, por ahí un equipo de momentos, también lo hemos marcado de esa manera en varios partidos. Entonces, a veces son momentos de juego colectivo, momentos, hablamos de un promedio de 20 minutos por partido, más o menos, excepcionalmente con Maipú, 45 minutos, algunas veces habrán sido 30, máximo, bueno, discutible, el promedio es 20, me parece, 20, 25 minutos buenos por partido en lo colectivo, pero también momentos en lo individual, como ayer, más en lo individual, quiero decir, más allá de la mejora en el segundo tiempo, del equipo adelantándose y teniendo más la pelota, haciéndose más cargo del partido, y aún yendo al frente después del empate, y no quedarse, ¿no? Entonces, bueno, con eso digo, lo que venimos diciendo, con eso le alcanza hasta aquí a San Martín para seguir ahí arriba. Producto de una zona generosa, de una zona muy poco competitiva, donde el único rival serio hasta aquí es Atlanta, de hecho se refleja en los números, en el mano a mano, el único rival más o menos regular, el resto, naranja fanta, como se dice, ¿no? Hasta aquí nada. Mientras en la otra zona sabes que tenés 6, 7 y hasta 8 equipos que pueden pelear por el ascenso, que están por ahí, bueno, que son candidatos, que son mucho más fuertes, más competitivos, por lo que vienen mostrando, también por el peso propio que tienen estos equipos. Ya vamos a estar repasando la tabla de las dos zonas. San Martín y Atlanta le han sacado 6 puntos al tercero y no es un dato menor. Ya debe estar preguntando yo a Roque que vaya anotando todo lo que voy preguntando por ahí, sino para que lo ayude Hugo también. No sé si quedó algún partido pendiente de aquella fecha donde hubo problemas climatológicos en esta zona. Me parece que los partidos que quedaron suspendidos, postergados, fueron más de la otra zona. No sé si quedó alguno pendiente de acá, como para saber si a algún equipo le falta cumplir un partido, pero a ver, Tristan Suárez, sí estoy seguro, pues ese fin de semana jugó con Atlanta, no debe ningún partido. Bueno, le sacaron 6 puntos a Martín Atlanta a Tristan Suárez. ¿Y con qué poco? Esto digo yo, corre por mi cuenta, algunos no estarán de acuerdo, yo ya lo he argumentado y lo he fundamentado hasta el cansancio, digo, ¿con qué poco le alcanzó a San Martín hasta aquí para estar ahí arriba? Imagínense con un poquito más, y ese poquito más tiene que ver con por lo menos lograr algo de lo que hay que corregir, de lo que hay que mejorar para dar el salto y para ser un equipo realmente serio, o para ser un equipo más sustentable a futuro, para ser realmente un equipo en crecimiento más allá de los resultados. Digo, hasta aquí San Martín Atlanta, porque falta la mitad del campeonato, no sé si algún equipo puede aparecer, pero yo en esta zona no lo veo, lo hemos planteado hace mucho, no esperamos la fecha 15, 16, ni vamos a esperar la 20 ni la 25 para decirlo. Después nos podemos equivocar, por supuesto, pero así hace periodismo cualquiera, porque cada uno elige como quiere hacer periodismo. Nosotros hablamos de lo que nosotros vamos observando y decimos por qué nos parece que puede llegar a ser así. No hacemos futurología, pero sí analizamos en cuanto a lo que se va observando, en cuanto a lo que uno cree, de acuerdo con lo que cuenta cada equipo, cada rival con el que se va enfrentando San Martín. Bueno, los números lo demuestran, los números lo demuestran. Cuando yo digo con qué poco, me refiero a recuperar la solidez defensiva, pero también a que San Martín sea un equipo más equilibrado. La parte física sería clave. Si se mejora puede ser determinante, y si no se mejora puede ser un serio problema, un gran problema futuro. Puede agravarse el tema de lo físico, no es menor. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir poniéndolo como un punto central de análisis de aquí en más. Ya lo venimos haciendo siempre y mucho más ahora. O sea, sigan ocultando todo lo que quieran, sigan no hablando de los lesionados, siguen boludeando, pero la verdad va a salir a la luz porque se refleja en
en el campo de juego, dentro del campo de juego, y con la cantidad de lesionados. Así que, bueno, hagan lo que quieran. Yo lo lamento, este tipo de cuestiones con Martos. No los voy a compartir nunca, más allá de seguir creyendo en el proyecto Martos y que, insisto, los números lo avalan. Porque hay que ser justo y hay que, decir todo, aun con lo que uno no coincide, en cuanto a lo que además, insisto, se refleja en los hechos en cuanto a los números. Pero los peros son necesarios, los peros tienen que seguir existiendo, los peros te pueden pagar factura, lo podés pagar caro a futuro. Entonces a esto también hay que agregarle los refuerzos. Van a traer refuerzos como la gente para realmente jerarquizar este plantel en los puestos que hay que establecer como prioridades. Para mí, llámese el 5, algún volante más y algún delantero más, no lo sé, no sé para qué va a alcanzar, con lo que hay o con lo que haya, con lo que hay o con lo que este equipo pueda y deba mejorar, con lo que este equipo logre mejorar o no. Yo creo que con poco más, con muy poco más, ojalá eso suceda y ojalá yo no me equivoque, a San Martín le puede alcanzar para llegar a una final.